Lo primero es te descalifican. Tú me dices algo, vamos a suponer que tú me estás diciendo algo que es cierto, pero a mí no me conviene y lo primero que usan los populistas es te descalifican. Mm, Diego no sirve para nada. okey. O sea, entonces, cuando tú no sirves para nada, lo que tú digas no sirve para nada. La primera clase de eso la tuve con Fidel Castro. Una vez había la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara, los tenían a todos en el Camino Real de Guadalajara, que son como unas cabañitas. Ujú, Y entonces, en cada cabañita había un líder. En una de ellas estaba Fidel Castro, y yo quería agarrar a Fidel Castro, ¿no? ujú. Porque no, nunca me iba a dar una entrevista. Entonces salió Fidel Castro, se iba a otro lugar, me le acerqué con el micrófono rodando y lo primero, soy chaparrito, mido 1,60 y algo, Ujú. o ni eso, Ya no me acuerdo. sí, y entonces lo primero que siento es la mano de Fidel Castro sobre mi hombro derecho. Veo unas uñas larguísimas que no se las había cortado. Ujú. Imagínate, yo estoy en medio con el dictador este y eestoy viendo sus uñas. Es la Claro. mente que te está haciendo trucos, ¿no? Y lo otro que estaba pensando es, yo no puedo salir en una foto en Miami un brazo de Fidel Castro sobre mí porque Como me matan. abrazando ajá. O sea, yo vivo, no me matan, pero yo vivo en Miami, en una comunidad anticastrista, prodemocrática, que eso no lo hubieran aceptado. Pero lo primero que me pregunta Fidel Castro es, ¿y tú de dónde eres? Mm, ¿Tú dónde vives? Entonces yo dije Miami y me descartó, ¿no? okey. Yo le seguí preguntando sobre la falta de democracia y todo eso, y luego un guardaespaldas me hizo a un lado. Pero lo que quería hacer Fidel Castro es, o sea, me cataloga, primero me etiqueta, soy de Miami, es decir, para él anticastrista, antiprogresista, me descarta. Eso es lo que hacen los líderes populistas ahora. Te descartan primero y luego ya no importa lo que digas. Okey, y en cuestión de colmillo, ¿cómo le haces para llegar con ellos y que no te pues, no achicarte y que no te descarrilen por completo a donde vas? Tienes que hacer tu ¿Cómo tarea. cómo? Pero una cosa es que estudies. No, 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 es que tienes que saber de ellos más que ellos. Okey. Sí, es que tienes que darte cuenta que y tienes que llegar con un propósito. Te estoy Sí, dando es un secretos sí, 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 del que oficio, pero, eh, todos nos rompemos okey. en un punto. Nadie te aguanta. El truco en la entrevista, particularmente con poderosos, está en la repregunta. Mm, Entonces, muchos te aguantan, la primera respuesta casi siempre es mentirosa o a medias. En la repregunta es que ellos se empiezan a dar cuenta de que tú sabes más que ellos o que tú tienes datos más que ellos. Y, y los políticos buenos te aguantan una repregunta, pero nada más los muy, muy buenos te aguantan dos o tres repreguntas. okey, Casi todos se rompen en la segunda repregunta, en la segunda o en la okey. tercera. O Como el sea, cuestionamiento policíaco, que te piden vuelven a contar, y terminas cayendo sí, en a ver, un ejemplo rapidísimo con Nicolás Maduro, el dictador venezolano. La primera pregunta es la que establece el tono y el ritmo de la entrevista. Yo lo había visto en otras entrevistas con un periodista español y otro de Inglaterra, y yo sabía que su primera respuesta iba a ser de 4 o 5 minutos. Yo ujú, no podía hacer eso. okey. Entonces, a los 30 segundos yo le pregunto, ¿cómo le llama usted? Usted es un dictador para muchos. E- Es, e- estás estableciendo inmediatamente cómo va la entrevista. Y una vez que estableces cómo va la entrevista y que él sabe que vas a entrar pegando, entonces todo el resto de la entrevista se va ahí. Si yo le hubiera preguntado, ¿cómo está Venezuela? ¿Qué espera usted para el futuro del país? Te jodiste. Okey. No hay nada que hubiera podido funcionar ahí. O sea, En- ¿crees que él te hubiera agarrado su narrativa y se hubiera Sí, 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 y perdiste. Perdiste el control de la conversación. Entonces, con Nicolás Maduro de lo que se trataba es que yo le decía, es que usted es un dictador. Él me iba, ¿qué va a contestar? No, no, no? no soy un dictador. No, sí es un dictador, porque en la elección del 2013 y en la elección del 2018, de acuerdo con observadores internacionales de Europa, la mayor parte de ellos decidieron que esas elecciones fueron fraudulentas. Ujú, No, 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 no es cierto, es que eso no ocurrió. Sí, sí ocurrió, porque los datos indican que usted tenía tantas casillas en las que no había suficientes votos para usted, etcétera, ¿no? ujú. Usted descalificó a su principal opositor y esto sería, le dije,
como ir a un partido de fútbol en donde usted controla la cancha, usted controla el árbitro y usted pone el marcador. Entonces, si te fijas, ya es la tercera repregunta. Sí. Entonces, le estoy dando todos los datos, ya no se podía salir. Entonces, nos fuimos a otro punto. No, es que no soy un dictador. Sí, sí es un dictador porque en su país hay más de 500 prisioneros políticos. No, no hay prisioneros políticos. Sí, sí hay. Aquí está la lista. Sí, Entonces, la quiere ver y te dice: "No, no, quédate con tu lista", o hasta se exactamente. pone tu mugrero, llévate tu mugrero, no Ok, sé. pero digamos, hagamos un lado el caso de Venezuela, que es más lejano con nosotros, y podemos hacer lo mismo con López Obrador. Ujú. Con López Obrador le dimos 3 meses del beneficio de la duda. Al tercer mes yo voy a la mañanera y le digo, tiene más de 8,000 muertos, si usted sigue así va a ser el gobierno más violento en la historia de México. Dijo, no, no es cierto, vamos a la baja. Pero no, los números de muertos siguieron subiendo y yo cada vez que llegaba con él le daba sus números, sus cifras. Ujú. Sí. Entonces, es en cámara lenta, pero es la siguiente repregunta. No, es que no somos un país violento. Sí, señor presidente, sí somos un país violento. Actualmente hay 44 periodistas asesinados en su gobierno. Antes de la elección había 36 candidatos a algún puesto que habían sido asesinados. Más de 40,000 desaparecidos. No es que somos un país pacífico, no somos un país pacífico. Hay más de 175,000 muertos. Entonces, lo que te quiero decir con este ejercicio es que es en la repregunta y es en cómo estés tú preparado para la entrevista que vas a tener éxito. Si no vas preparado, cuando te dice, somos un país pacífico, sí, señor presidente. Y se te fue la entrevista, perdiste ahí. Okey. Digo, en ese caso, la mañanera es más difícil porque es mucha gente contra o sea, no es uno a uno. En el caso de los No, uno a pero si eso uno, no hay. bueno, Al final acaba siendo 1-1 si tú quieres. Muchos pero periodistas, ujú. yo creo que no lo aprovecharon. Yo creo que más periodistas debieron haber ido. Tú debiste haber ido. Es que yo no sé nada de eso, la verdad. No, claro que sabes, Pero ¿cómo no? pero bueno, pero justo mi duda de esta otra parte del uno a uno es, en la previa, o sea, lo que no vemos nosotros en televisión y demás, ¿hay una conversación previa? No hay previa. ¿Es serios? ¿No hay ningún tipo de amabilidad con estos Yo no hago personajes? Tú previas. llegas y directo: "Hola, vamos Sí, a yo llego, cotorrear". me siento y empiezo, porque en la previa te doblan. Ajá. Eh, Nicolás Maduro, perdón que regrese con el mismo ejemplo, mi pareja se llama Chiqui, Ujú, ujú. Chiquinquirá Delgado, es venezolana, y entonces en la previa, que en este caso era sentarse 2 o 3 minutos a que ajustaran las luces y los micrófonos, él llega y me dice, ¿cómo está Chiqui? O sea, te está Claro. te está doblando, ¿no? Ajá. Y yo lo que le dije, yo no quería, small talk le llaman en inglés, ¿cómo le llaman eso en Sí, español? sí, sí, small talk, no sé cómo se dice en Una, español, una plática, nada, equis, X. cotorreo ahí. Y yo le dije, está muy preocupada por Venezuela y me quedé callado. Y luego vinieron los siguientes 2 o 3 minutos más incómodos de mi vida porque yo no quería hablar con él Okey. y él se dio cuenta que yo no quería hablar con él porque no quería soltarle la primera pregunta. Y nos quedamos ahí viendo yo mis notas, él viendo otro lado y ya. Pero en otras ocasiones perdí Okey. porque hay situaciones en las que el político es más inteligente que tú. Por ejemplo, con George W. Bush, A ver. cuando él era presidente, yo llevé a mi hija Paola, que ahora es periodista. Sí. Y este tipo supo leer el salón Ajá. antes que nadie, le llamó al fotógrafo y dijo, vamos a tomarnos una foto con tu hija. Ya. ¿Qué puedo yo hacer con eso? Es como si la tuviera secuestrada, como una Me, situación de me- me- rehenes, pero exactamente, que perdí. O sea, no había hecho yo la primera pregunta y ya había perdido. Em, qué cabrón. Llegué con Barack Obama a la Casa Blanca. Ujú. Llevé a mi hijo Nicolás porque quería que los dos conocieran a algún presidente. Y yo no sabía que estaba prohibido que fueran niños. Entonces, lo primero que me aceptaron es que entrara un niño a la Casa Blanca. Y lo primero que hizo Barack Obama fue llevarse a Nicolás a la oficina oval. También, Se tomó una foto con él y perdí. Entonces, claro. esas dos entrevistas con la previa, antes de que yo hiciera la primera pregunta, ya había perdido. O sea, ¿cómo le criticas a alguien cuando han abrazado a tus Sí, hijos? claro, te la ponen dificilísima. La siguiente vez que entrevisté a Barack Obama ya no fue igual. La siguiente vez que fui con él, no hubo previa y le dije que nos había fallado. Él nos había prometido legalizar a 11 millones de Sí, indocumentados en su claro. primer año, no lo cumplió. Y en inglés le dije,
una promesa es una promesa y usted no nos cumplió. Me costaba trabajo porque antes ya había abrazado a mi hijo Nicolás el año anterior o 2 años antes, pero, pero había que llegar con eso. Y de nuevo, la repregunta. Él me puede decir, no, no, es que no les he fallado. No, sí nos ha fallado, porque usted había prometido esto en su primer año y no. Así que cuando te digo que todos nos rompemos, de lo que se trata es encontrar algo que has dicho antes Ujú. o tomar una actitud que habías tomado antes y luego buscar la contradicción y ahí está. Si llegas a una entrevista con alguien poderoso, no una Sí. entrevista como esta o cuando vas a buscar información, pero si llegas a una entrevista y no sabes dónde se te va a romper el personaje, no estás preparado. ¿Te preparas solo o te ayuda un equipo de Bueno, tengo un investigación? muy buen equipo, me envían las preguntas, pero yo acabo haciendo las preguntas yo solo. Sí, Y claro. particularmente la primera. Eso O es sea, eso es sí, clave. porque la primera me va a marcar por dónde voy, ¿no? O Okey. sea, yo no puedo, por ejemplo, si yo llegara con López Obrador, podrías hacer dos preguntas, ¿no? Pero si yo llego, eh, señor presidente, ¿qué opina de Cuba? Pues no va a pasar, Pierdes. pierdes, ¿no? Pero en cambio, si llegas con el dato, Cuba es una dictadura, ¿no? Desde Ya te entendí. 1959 y, y usted está aceptando médicos cubanos que están entrando aquí. O sea, a cierto punto arrojas un statement desde el principio, ¿no? Este es un y luego ya sobre eso discutamos algo. Por eso, pero si quieres hacer una entrevista de confrontación, a lo mejor no quieres, a lo mejor quieres conocer al personaje, Okey. a lo mejor como ahora que me has invitado quieres conocer un poco más al otro. Ujú. Eso es otro tipo de entrevista. Okey. En mi caso, lo que yo hago es otra